Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Le habla el aficionado a las criptomonedas o Crypto Money Fan. En el vídeo del día de hoy quiero tratar un tema que es muy recurrente en todos los foros, que es ¿qué fuente de alimentación o PSU puedo elegir para armar mi rig de minería? Lo primero que tenemos que tener en consideración es cuántas tarjetas gráficas vamos a utilizar y el modelo. Esto es importante no solo por el consumo de cada tarjeta, sino también por la cantidad de conectores que vamos a tener que utilizar para alimentar tanto las tarjetas como los PCI Risers. Algunas tarjetas utilizan un solo conector de 6 o 8 pines y otras, como las más potentes, usan dos conectores. Uno puede ser de 8 pines y el otro de 6 o los dos de 8 pines. Le digo esto porque aunque se pueden utilizar siempre splitters para alimentar varias tarjetas y PCI Riser con un mismo conector que salga de la fuente, no es lo más recomendable, principalmente si esta tiene un alto consumo. Si son de bajo consumo quizás se puede hacer, pero si son de alto consumo es mejor no hacerlo, al igual que tratar de usar la menor cantidad posible de conectores SATA, porque por experiencia no mía propia, pero en otros foros, en otros canales de YouTube que he visto, a muchas veces se calienta mucho el conector SATA y hace un cortocircuito y puede romper la tarjeta o causar algún cortocircuito o algún problema en el rig. Por eso es que recomiendo tratar de usar generalmente los conectores VGA o CPU. Muchas veces tenemos que usar a veces dos fuentes de alimentación porque la cantidad de conectores no nos alcanzan para la cantidad de tarjetas que vamos a usar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que generalmente mientras mayor sea la potencia de la fuente de alimentación, más conectores VGA y CPU SATA va a tener. La mayoría de los mineros recomienda utilizar fuentes de alimentación de alta eficiencia, que sean 80 plus oro como mínimo. También pueden ser 80 plus platinum o titanium, que son más eficientes pero también más caras, y también tienen que tener en cuenta el presupuesto que tengamos para armar el rig, ¿no? Es un factor bien importante. Otro factor importante es las marcas que vamos a comprar. Por experiencia ya sabemos que hay algunas marcas que tienen gran calidad, como son la EVGA, Corsair, Thermaltake, Cooler Master, entre otras. Pues recuerden que cuando estamos minando siempre vamos a querer tener nuestro rig funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al mes, para así obtener más ganancias. Bueno, sin más, pasamos aquí a la computadora y vemos una de las principales opciones que tenemos para calcular el tipo de fuente es ir a Google, buscar la página What to Mine, quiere decir que minar en español. Entras ahí y vamos a tener varias opciones, pero generalmente ya te abre en una página donde te pone el tipo de tarjeta y la cantidad. Ahí tú puedes escoger y las escoges. En este caso, como ejemplo, vamos a armar un rig de 6 tarjetas 1660 Ti, y cuando tú le das, ella por defecto te pone un consumo y una velocidad de hash rate, pero estas velocidades y consumos que tú ves aquí son ya con las tarjetas overclock and undervoltage ya hecho, ¿no? Entonces generalmente ya están ya modificadas para tener un menor consumo y mayor hash rate o velocidad de minado, el llamado sweet spot que le dicen en inglés. Como puedes ver, estas tarjetas dan en los diferentes algoritmos de minado entre 480 minando Ethash a 540, que es lo más general, o incluso 600 minando Ion, que es una moneda que no mide mucho, pero bueno, hay que tener en consideración. Pero como pueden ver, la mayoría da, como Capao, Beans, da 540 watts. El suyo puede ser un poco más, un poco menos, pero ya por ahí tenemos una idea de cuánto puede ser. Esos 540 watts de la tarjeta generalmente se les suman entre 100 y 150 watts más de la otra parte del sistema, como son el procesador, la motherboard,
pero generalmente por experiencia yo le sumo 120 watts más que me consume todo el sistema. Me da un total de 660 watts, que va a ser lo que va a consumir mi sistema completo, el rig de minería. Basándonos en este valor, ustedes podrían decir, no, con una fuente de alimentación de 750 watts ya podemos armar nuestro rig con 6 tarjetas 1660 Ti, pero no ocurre así. Como regla general, nosotros podemos usar el 80% de una fuente de alimentación. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos una fuente de alimentación de 850 watts, la multiplicamos por 0.8 y eso nos va a dar el 80%, son 680 watts. Está por encima de lo que nosotros tenemos calculado, eso es teóricamente, pero supongamos que las tarjetas nosotros no van a trabajar no podemos lograr que estén estables a 540 watts. Entonces por eso yo recomiendo no ir tan al límite, sino buscar una fuente de alimentación que nos permita tener un mayor margen por si las tarjetas de nosotros no son tan eficientes, ¿sabes? El silicon loader. Entonces, por ejemplo, una de 1000 watts al 80% nos da 800 watts. Ahí sí ya tenemos cierto margen para si las tarjetas de nosotros tienen un mayor consumo, y es la fuente de alimentación que yo recomendaría para un rig de 6 tarjetas Nvidia 1660 Ti. Es lo que yo recomendaría. Por otra parte, otra cosa que podemos hacer es ir a estos sitios, que voy a dejar el link en la descripción. Por ejemplo, generalmente son los sitios de los vendedores de fuentes de alimentación, de los principales como EVGA, Cooler Master y otros sitios donde te permite calcular el tipo de fuente de alimentación que tú necesitas dependiendo de la cantidad de tarjetas gráficas que vas a usar. Aquí en este primer ejemplo, voy a hacerlo con el sitio de EVGA. Vamos al sitio de EVGA, bajamos y buscamos la parte que diga Power Meter. Ahí le damos y como primera opción nos sale cuántas tarjetas gráficas vamos a tener en nuestro sistema. Aquí me permite escoger hasta 8 tarjetas gráficas. Voy a escoger 6. Después pasamos y me dice qué tipo de tarjetas gráficas usted tiene. Aquí tenemos las Nvidia y las AMD. Aquí desde las más nuevas, las últimas, las series 3000 que recién salieron o están saliendo, las series 2000, las series 1660. Aquí tenemos la Super, la TI, hasta las más antiguas que están para el fondo. Y en el lado de AMD también tenemos la Radeon 7, las tarjetas Polaris, las RX, las Navi RX 5700 XT y RX 5700, las Polaris que son la RX 580, 570, 480 y así vamos bajando hasta las más viejas. Para este ejemplo igual vamos a escoger 6 tarjetas GTX 1660 Ti. Lo próximo que tenemos que coger es el chip de la motherboard, de la placa madre. Eso depende del tipo de motherboard que ustedes cojan, pero para este ejemplo nosotros vamos a escoger una H110, que es de las más comunes y más baratas. Lo próximo es el modelo de su procesador. Aquí tenemos diferentes modelos: Intel Celeron, Intel Core i3, Core i5. Vamos a escoger un Celeron G3930. Lo próximo que podemos escoger aquí es los discos duros, la capacidad y los mechanical drive. Vamos a escoger un disco solid state drive, disco de estado sólido, porque con eso necesitamos, es lo único que necesitamos y no necesitamos nada más para minar. Con uno solo tenemos. Vamos a escoger la opción 0 mechanical drives y que no le vamos a hacer overclock. Entonces aquí podemos ver, nos da una recomendación del el total de watts más o menos que consumiría el sistema: 984 watts. Y aquí nos permite ver el tipo de escoger el nivel de eficiencia, como les había explicado anteriormente, desde el menor hasta el mayor: 80 plus Y,
80 Plus bronce, 80 Plus oro, 80 Plus platinum y 80 Plus titanium, que es el más eficiente. Aquí pueden ver. Y aquí en la parte derecha la serie de las tarjetas EVGA. Eso depende del tipo de serie. Hay no modulares, hay completamente modulares o semimodulares. Aquí abajo ya podemos ver las que nos recomienda. Estas son de 1000 watts, EVGA Supernova 1000 watts, completamente modular, con 10 años de garantía. Aquí podemos ver estos dos modelos. El precio está más abajo, pero bueno, lo que nos interesa más es saber el modelo, la cantidad de watts que vamos a necesitar. Ellos nos recomiendan de 1000 watts. Más abajo podemos ver otros modelos aquí, y estas de acá abajo son las más caras y las más eficientes, que son la 1000 watt 80 Plus Titanium, es la más cara, y esta la 80 Plus Platinum, que es la otra más cara y las más eficientes. A mostrar otro sitio donde también pueden calcular el tipo de fuente de alimentación que necesita. Como les expliqué, hay varios sitios donde pueden hacer eso, pero este es otro. Vamos a escoger el tipo de procesador 1 y aquí vamos escribiendo y él nos va dando opciones. Vamos a escoger un Intel Celeron G3920. Aquí podemos ver abajo si ustedes quieren hacer un overclock on undervoltage, lo pueden hacer y ponen sus especificaciones aquí si ustedes la saben. Si no, ustedes lo dejan así, y así como viene de stock, como viene de fábrica el procesador. Aquí es el porciento de utilización de energía del procesador que él recomienda, dejarla un 90%, pero ustedes siempre también pueden escoger la cantidad que quieren dependiendo de los valores que ustedes tienen. Lo próximo que tenemos es la memoria RAM. Vamos a escoger un 8 GB DDR4. Pueden escoger 2 de 4 GB, 2 de 8 GB, depende de la configuración que ustedes planeen hacer. Pero bueno, con uno de 8 GB es suficiente para minar. Por eso es el que estamos escogiendo. Lo próximo que tenemos aquí son las tarjetas de video. Tenemos dos sets, y en lo primero lo que escogemos es la marca AMD o Nvidia. Podemos escoger, en el primer set podemos escoger hasta 4 tarjetas para que sea igual que el otro, y aquí en el segundo set hasta 4 tarjetas más. Vamos a escoger 3 en el primer set y vamos a buscar la 1660 Ti. Aquí, como pueden ver, están todas organizadas. Cogemos 3 1660 Ti y aquí tienen los valores de stock de la tarjeta. Si ustedes los pueden modificar, si ya saben los valores que quieren hacer de undervoltage o overclock o memory clock que quieren darle a la tarjeta. Vamos a pasar, escogemos el segundo set para poder hacer las 6 tarjetas y escogemos igual la 1660 Ti, igual con los valores. Lo próximo es los discos duros. Escogemos un SATA disco de estado sólido, ya con eso tenemos para nuestro rig, un mouse y un teclado. Se lo ponemos ahí por defecto, aunque si ustedes hacen lo manejan remoto, no lo necesitan, pero bueno, vamos a poner que no necesitamos. Fan, para este 6 tarjetas vamos a poner 5 fan de 120 milímetros, que es lo más común,
esto no, si lo tienen, si tienen alguna tarjeta que está enfriada con líquido, lo pueden escoger. Un monitor, yo le pongo 0 porque esto no es parte del consumo de la fuente. Ahora, la utilización de la computadora, vamos a escoger todo el tiempo, 24/7. Y en gaming, en juegos y video edición, vamos a escoger la opción juegos jugando todo el día 24/7, que es la que más consume. Ya después de tener escogido todo, le damos a la opción calcular y ella nos dice que va a consumir una carga de 899 watts y nos recomienda una fuente de 949 watts, lo que nos conlleva a una de 1000. 949 watts generalmente no hay, 950 hay muy pocas, y entonces nos recomienda una de 1000 watts. Recuerden que esta recomendación es con los valores predeterminados de las tarjetas, pero como todas las tarjetas algunas no son tan eficientes, aunque sean del mismo tipo, yo les recomiendo y pueden realizar otras búsquedas. Les recomiendo usar lo que dice estos programas. Es lo que siempre yo he hecho, ¿no? Y hasta ahora no he tenido problemas. Bueno amigos, como les dije, les voy a dejar el link en la descripción de los sitios donde hacer el cálculo. Les voy a dejar para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Por favor, dejen sus comentarios, si tienen preguntas, si ustedes conocen de otra opción para hacer esto, por favor déjenlo en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal si les interesan los videos, para ayudarnos a seguir creando contenido. Que tengan buen día y gracias a todos.